Diputado Gen tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Estamos poniendo a consideración un despacho que es el despacho de la Comisión de Constitucionales, que reúne el esfuerzo y la idea de proyectos fundamentalmente venidos del Ejecutivo y algunos otros que tienen que ver con la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Yo, en primer lugar, señor presidente, reconocer el trabajo realizado por todos los sectores políticos de la provincia de Santa Fe, más allá de las diferencias del Senado de la provincia de Santa Fe. Entendemos que todo aporte siempre enriquece el trabajo parlamentario, que estamos sancionando le estamos dando media sanción a una ley que nos parece clave para mejorar la efectividad de todo el sistema de investigación de nuestra provincia. Yo primero, señor presidente, quería hacer un informe lo más objetivo posible, evitando consideraciones que cuando sean personales, y en su caso lo haré, simplemente para decir que si tuviéramos que hacer una consideración muy general de todos los artículos, nos encontramos con artículos importantes que establecen nuevos derechos a las víctimas en el caso que no sean querellantes, y en el caso de la querella también se avanza en un proceso de reconocimiento de esta figura muchas veces olvidada por el sistema procesal penal. Bueno, y hay otras reformas que ordenan procedimientos, que simplifican audiencias, habida cuenta de que ya nos encontramos con un tiempo transcurrido en el nuevo sistema procesal penal y nos parece un tiempo interesante como para hacer un análisis y ver en qué podemos avanzar. Simplemente tratando de no extenderme tanto en el uso de la palabra, quería hacer un análisis de las reformas. Decíamos que nos encontramos con un núcleo duro de reformas de artículos que defienden a la víctima, porque las víctimas tienen que ser oídas. En ese sentido, hemos introducido, cuando digo hemos introducido, digo a partir de reconocimientos de artículos que vienen del Senado, de aportes de la misma Cámara, o directamente a través de mensajes del Ejecutivo. No queremos con esto apropiarnos de ninguna idea, pero hay un reconocimiento que la víctima tiene que ser oída aún más, señor presidente. En ese sentido, establecemos claramente que sea el fiscal, si quiere desistir de una acción, si el fiscal, por ejemplo, quiere hacer un acuerdo preventivo, un juicio abreviado, es una herramienta que nosotros valoramos como positiva, siempre y cuando no sea una herramienta para suplir algunas dificultades de estructura. Si el fiscal desea, decide o no la definición de una prisión preventiva, se le tenga que consultar a la víctima. Estamos planteando, señor presidente, una audiencia previa antes de tomar decisiones que son fundamentales para la pretensión de la víctima. Decíamos recién que muchas veces el sistema no empatiza con la víctima. Es como si el fiscal representara derechos abstractos de la sociedad, que quiere claramente un sistema de premios y castigos que ordene la vida de la sociedad, y está bien, pero de alguna manera hay un actor cuya vida nunca es la misma, que es la víctima. Por eso nos parece importante, en este sentido, que consagremos el derecho que tiene la víctima de ser oída y que haya una audiencia previa. También cuando hay ejecución de sentencia, señor presidente. Cuando hay una sentencia, cuando hay ejecución de sentencia, entendemos que también debe haber una audiencia previa, que se lo cite al fiscal, que el fiscal cite a la víctima y que le diga que tiene pensado, por ejemplo, ejecutar una sentencia de conmutación de pena o una salida transitoria. Muchas veces nos encontramos, y esta es una realidad cotidiana, que la víctima se entera de una decisión judicial relacionada con una salida transitoria porque es el imputado el que le viene a golpear la puerta de la casa. También, señor presidente, en este núcleo de reformas que van a ser
puestas a consideración por el Pleno de esta Cámara, se avanza en cuestiones que tienen que ver con la prisión preventiva, fundamentalmente teniendo en consideración a la víctima y de ninguna manera desvirtuando el marco conceptual y constitucional con el cual tenemos que manejarnos. Decimos en muchos casos, señor presidente, que la consideración de la vulnerabilidad de la víctima debe ser tenida en cuenta al momento de dictar una prisión preventiva, porque muchas veces, no llevándose adelante una decisión en ese sentido, se afecta no solamente a la víctima, y no estamos hablando de una peligrosidad abstracta que nuestro sistema procesal y nuestro sistema constitucional claramente condena, sino también estamos poniendo en peligro el proceso. Entonces estamos incluyendo, señor presidente, y estaríamos dándole media sanción con esta Cámara, una modificación que permitiría que la víctima sea considerado como uno de los 3 requisitos de la prisión preventiva, fundamentalmente de lo que tiene que ver con la peligrosidad procesal. En este sentido, estamos avanzando en una norma que da mayores potestades al juez, que protege a la víctima, pero que es constitucionalmente sólido bajo cualquier recurso, digamos, ante el eventual cualquier recurso de inconstitucionalidad. Todas las reformas, señor presidente, que vamos a poner a consideración este cuerpo, todas entendemos que más allá de la lectura política e ideológica, resisten el análisis de constitucionalidad. Hablamos de la víctima, señor presidente, y simplemente agregar algunos otros elementos que van a ser tenidos en cuenta. A partir de la sanción de esta norma, la víctima va a poder reclamar por la ineficiencia investigativa al fiscal regional o al fiscal general. Esto no estaba previsto en el sistema. Hay un tema central que es el interrogatorio de reconocimiento que se hace muchas veces. Recibíamos quejas de que en este acto de reconocimiento existían actos que tenían que ver con, de alguna forma, con turbación a la víctima. Nosotros claramente establecemos en estas modificaciones que el interrogatorio de reconocimiento se debe hacer con un respeto a la víctima, fundamentalmente evitando cualquier tipo de turbación y generando los elementos o los requisitos para contenerla. También en el tema de que si la víctima pasa a ser querellante, en la sanción de la norma estamos planteando que pueda pedir prisión preventiva, estamos pidiendo que el querellante pueda participar en la audiencia imputativa. Antes no lo podía hacer, señor presidente, sino a través del fiscal. Le tenía que decir al fiscal cuáles eran sus pretensiones, cuáles eran sus ideas. Hoy la víctima querellante pasa a ser un actor importante en esa audiencia imputativa que todos conocimos a partir de la implementación del nuevo sistema en febrero del 2014. Algunas cuestiones breves con el tema del procedimiento abreviado. Sabemos que hay proyectos de varios diputados en ese sentido, en ordenar una herramienta que nos parece que es importante para lograr sentencias efectivas cuando quizás los elementos probatorios no lo ameritan, pero que tampoco puede ser un mecanismo que neutralice a veces las dificultades que pueden tener objetivas los fiscales. Estamos sancionando normas medulares que avanzan sobre los requisitos de la prisión preventiva, fundamentalmente en el sentido que deba estar motivada, es decir, que la decisión tenga que estar fundada, que en ningún caso pueda ser menor al piso de la norma prevista en el marco legal. Un homicidio de 8 a 25 años es un homicidio de 8 a 25 años, no podría haber un juicio abreviado que estableciera una pena por homicidio de 6 años, que haya un reconocimiento de la culpabilidad, pero fundamentalmente que ante determinados casos y ante determinados años haya una participación, en su caso, del fiscal regional o del fiscal general. Otro elemento central de la reforma tiene que ver con las medidas que llaman medidas cautelares no privativas a la libertad. Se establece un marco ordenatorio previo a lo que tiene que ser la decisión de la prisión preventiva. Se está diciendo hay una gran cantidad de herramientas previas al dictado de la prisión preventiva: someter cuidado de una persona, al imputado, la obligación de presentarse periódicamente en un lugar determinado, cuestiones que tienen que ver con dispositivos electrónicos. Ahora, también, señor presidente, claramente se dice
de que si hay un incumplimiento por parte de estas cargas, de estas medidas cautelares que son previas a la decisión de la prisión preventiva, el querellante podrá solicitar la aplicación de otras medidas, fundamentalmente la de la prisión preventiva. Brevemente, 4 o 5 cuestiones que nos parecen importantes recalcar, que no queremos que pasen desapercibidas del despacho. Una tiene que ver con las armas de fuego, señor presidente, lo que se establece claramente en este despacho que hoy vamos a poner a consideración, se establece la imposibilidad de que el fiscal pueda no promover la acción cuando hay armas de fuego o hay cuestiones de género. Generalmente lo que se dice es que no se pueden perseguir todas las acciones penales, que uno debe centralizarle las que considera más valiosas y que un elemento central del procedimiento, del nuevo proceso penal, tiene que ver fundamentalmente con que haya una política de persecución. Una política de persecución significa decirle a la sociedad: no podemos perseguir todos los delitos y nosotros vamos a centrar y vamos a poner nuestros recursos en este tipo de delitos. Pero también sabemos que más allá de la facultad de un fiscal de no investigar un delito porque lo considera insignificante, cuando estamos hablando de armas de fuego, le estamos diciendo el arma de fuego siempre es importante. Cuando estamos hablando de violencia de género, estamos diciendo la violencia de género siempre es importante. Es decir, que de modo tal, que el fiscal no pueda recurrir a esta potestad de no llevar adelante la acción. El otro tema tiene que ver con los allanamientos. Acá había habido diferentes posiciones, inclusive de senadores, en cuanto a que tenía que ser escrito o no escrito. Finalmente lo que nosotros estábamos poniendo a consideración es que el allanamiento sea por escrito, pero que pueda ser comunicado por otros medios. El tema de la detención, sabemos que no es pacífico, inclusive en este cuerpo, esta cuestión de si en la detención se debía tener en cuenta los requisitos o los elementos que sí nos parece central en una decisión de prisión preventiva. Todos los fiscales regionales, fiscales generales, todos daban cuenta de que hay una imposibilidad real de poder hacer un análisis tan profundo relacionado con la prisión preventiva y que la naturaleza jurídica, en todo caso, de la detención no es la misma que la de la prisión preventiva. Y hay algunas otras cuestiones más que tienen que ver con el legajo de información y con el rol de la policía en la investigación. Simplemente, señor presidente, decir que nos parece que esta es una reforma clave, que la reforma de alguna forma está justificada en los justos reclamos de la sociedad, que tienen que ver con que haya más eficiencia del sistema, que no estamos diciendo con que la inseguridad se aborda con un código procesal penal, porque seguimos diciendo de que el tema es mucho más complejo, pero que algunos aportes teníamos que hacer, que en realidad estamos con esta norma profundizando un cambio cualitativo del modelo de persecución iniciado, reitero, en febrero del 2014 con una gestión llevada adelante por usted. Sabemos que el diputado Galassi va a hacer algunas menciones en ese sentido y que claramente decimos que respetamos la Constitución, que la Constitución no es caer en algún grado de bobismo, por decirlo de alguna forma, pero que tampoco se trata de violentar los tratados internacionales, sino simplemente, señor presidente, ajustar los procedimientos para que se logren resultados prometidos con el nuevo código. No se trata de mano dura de ninguna manera, sino de encontrar el punto exacto que nos permita cumplir con ese mandato de la Constitución de afianzar la justicia. Porque, señor presidente, tenemos que recuperar la confianza de la sociedad en términos del sistema. Esto ocurre en muchos lugares de la provincia de Santa Fe. Y que lo estamos haciendo con esta serie de normas, fundamentalmente con que nos parece central, que es que la víctima pueda ejercer controles sobre los actos de disposición del imputado. Nos parece, en resumen, señor presidente, que es un aporte en términos de calidad institucional, que además de ello, bueno, cada diputado podrá hacer su manifestación en algunas cuestiones en particulares, pero que rescatamos que este sea el producto de un trabajo realizado colectivamente, tanto por el Poder Ejecutivo, por el Senado y por la Cámara de Diputados, y que en todo caso algunas otras reformas o institutos que pueden ser considerados sean en otra oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, diputado.